Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de Oracle PL/SQL. Continuamos trabajando en nuestra sección de manejo de documentos con JSON, ya ahora con nuestro Oracle 21C. Y como estuvimos viendo en videos anteriores, creamos una tabla con manejo de datos para documentos de tipo JSON, pero lo hicimos en Oracle 11G. Recordamos que Oracle hasta su versión 12C no tiene manejo de ese tipo de datos en modo nativo, sino que simplemente puede leer y extraer datos de un documento de ese tipo que se encuentre como campo de una tabla. Pero existen reglas, validaciones, funciones especiales que se necesitan aplicar en este tipo de datos de tipo JSON que no se pueden hacer en Oracle 11G. Es por eso que hemos instalado esta versión de Oracle 21C, que es la más reciente, la más avanzada y por lo tanto tiene las funcionalidades más actualizadas. Así que vamos a ver el uso de este nuevo tipo de datos que se ha creado en Oracle 21, que es el tipo de dato JSON. Entonces vamos a crear una tabla, create table productos. A esta tabla no hay que hacerle un drop anterior porque esta base es completamente nueva y al igual que este usuario. Es decir, que por lógica no debe existir. Abrimos aquí paréntesis y aquí debajo vamos a crear un campo que se va a llamar código de tipo de dato entero, coma, aquí otro campo llamado nombre de tipo de dato varchar2 que va a almacenar un máximo de 200 caracteres, coma, y aquí debajo vamos a la novedad. Vamos a crear un campo que se va a llamar datos. ¿Qué tipo de dato va a almacenar? Pues ahora escribimos JSON al igual que escribimos acá varchar2, al igual que escribimos aquí int para tipos de datos enteros y tipo de datos string, cadena de texto, pues así ya podemos hacerlo con JSON. Fíjense que aquí ya no es necesario escribir un tipo de dato varchar2 de un gran tamaño, por ejemplo, digamos 3000 caracteres, que fuera lo que se debería hacer en versiones, por ejemplo, de Oracle 11. Aquí ya no debemos hacer eso. Podemos hacer simplemente JSON. Del mismo modo, no es necesario tampoco escribir CLOB para manejar este tipo de datos o tampoco blob, que es el recomendado por Oracle. Si vamos a manejar archivos de tipo JSON, ya simplemente escribimos JSON. Y aquí voy a aclarar algo. Antes de la versión de Oracle 19C, para manejar tipos de datos JSON, se utilizaba la siguiente instrucción. Si yo, por ejemplo, colocaba aquí varchar2 y entre paréntesis colocaba, por ejemplo, 2000, aquí abajo existía la posibilidad de yo escribir un constraint y colocaba el nombre de ese constraint, por ejemplo, C1. Entonces lo hacía con un check. Abría un paréntesis, colocaba el nombre de mi campo y ahora aquí colocaba is jsons y cerraba paréntesis, punto y coma. ¿Qué estaba yo haciendo aquí? Yo estaba diciendo que voy a crear un campo de tipo de datos varchar que va a almacenar un máximo de 2000 caracteres y esa tabla iba a tener una regla en donde iba a verificar que los datos que se iban a almacenar en mi campo datos fueran de tipo JSON. Si esto no se cumplía, iba a dar un error. Esa era la norma más utilizada, porque aquí establecíamos varchar 2. La misma regla aplicaba aquí si yo ponía, por ejemplo, is not JSON. Esto valdría como un is null, is not null. Pero en este caso, para archivos de tipo JSON. Ya esto podemos obviarlo completamente, ya esto no es necesario, porque aquí con colocar únicamente la instrucción JSON, ya con esto el sistema hace la validación del constraint que les mostré anteriormente. Aquí, si lo que estamos insertando o si lo que voy a insertar en mi campo datos no es un documento en formato JSON, va a dar un error. Entonces aquí ya termino la creación de mi tabla. Aquí debajo cierro paréntesis, punto y coma. Sombreo, procedo a ejecutar la instrucción y aquí vemos que el sistema me dice que se creó correctamente mi tabla productos. Si quiero hacer un desc de esta tabla, coloco desc productos, punto y coma, ejecuto y aquí me dio un error, es que coloqué aquí producto, debe ser productos. Ahora sí.
Pongo la S que me faltaba y ejecuto. Aquí está la descripción. Voy a borrar mi salida de datos por consola. Tiene muchos datos ahí que no necesito para ejecutarlo en limpio. Aquí está. Fíjense aquí ya ahora cómo el sistema me reconoce mi tipo de dato JSON. Algo que no podíamos ver anteriormente, incluso ni siquiera en Oracle 19, ya que hasta esta versión pues no se manejaba este tipo de dato JSON como tipo de dato nativo. Entonces, ¿cómo inserto yo un dato aquí en Oracle 21 con JSON? Exactamente igual que lo hicimos en Oracle 11G. Simplemente yo hago un insert into productos values, abro paréntesis, mi código 1, mi dato en mi campo nombre, aquí abriendo comillas, coloco ejemplo 1, cierro comillas, coma, y procedo aquí a insertar mi archivo de tipo JSON abriendo comillas y abriendo mi primera llave. Aquí voy a colocar dentro de comillas dobles mi clave país, cierro comilla, 2 puntos, abro comillas de nuevo. Voy a colocar aquí ahora, por ejemplo, México, cierro doble comillas, coma. Puedo continuar aquí debajo, doble comilla de nuevo. Vamos a colocar aquí ciudad, doble comilla, 2 puntos, abro doble comilla. Puedo colocar, por ejemplo, Monterrey, doble comilla de nuevo, coma. Y aquí abajo coloco de nuevo, doble comillas, población, 2 puntos. Como no voy a trabajar con string, puedo colocar un valor aquí, el que sea. Voy a colocar 9 millones, no me sé la población de Monterrey. Pero eso sería todo. Aquí cierro mi llave, cierro mi comilla simple, cierro mi paréntesis de insertar datos y punto y coma. Selecciono todo, ejecuto y aquí el sistema me dice una fila insertada. Y aquí la principal diferencia es que este es un campo que está por dentro etiquetado y formado para trabajar con componentes de tipo JSON. En cambio, recuerden en el video anterior cuando todavía estábamos con Oracle 11G, habíamos creado un varchar 2 y por lo tanto al final pues aquí lo que recibía era texto que se podría convertir o dejar de convertir en JSON. Eso ya es indiferente, pero en cambio aquí este contenido sí que es un contenido JSON. La base de datos lo está administrando como tipo de dato nativo. Si yo copio, por ejemplo, toda esta instrucción, me voy aquí debajo y pego acá. Voy a colocar aquí ejemplo 2. En país voy a colocar, por ejemplo, España. Ciudad, por ejemplo, aquí Madrid. Y voy a dejar aquí la misma población. Voy a cometer ahora un error. Voy a equivocarme aquí, voy a quitar esta doble comilla. ¿Y qué tengo aquí? Un campo JSON que no está bien formado, bien estructurado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando yo ejecuto todo esto, fíjense aquí que el sistema me da un error. Me dice aquí, error de sintaxis JSON. Este mismo error se nos hubiera generado en una versión, por ejemplo, de Oracle 19, pero en ese caso el error nos lo hubiera dado el constraint que les mostré anteriormente. Entonces, me dice aquí que el JavaScript Object Notation, que es lo que significa JSON, tiene una sintaxis inválida que no puede ser parseada. Eso es porque aquí me falta mi doble comilla al final de Madrid. Esa es una de las ventajas de trabajar con Oracle 21C en este manejo de tipos de datos nativo para documentos JSON. De haber nosotros hecho este insert en una versión anterior a Oracle 21, no nos hubiera dado este error, a menos claro que hubiéramos colocado el constraint. Si lo hacemos así sin colocar un constraint, el sistema hubiera hecho el insert, pero el JSON, como vemos aquí, está mal estructurado. Al momento de ejecutar una aplicación que utilizara este tipo de datos, íbamos a tener un error. De ahí la importancia de esta nueva función de manejar datos nativos de tipo JSON en Oracle 21. Entonces aquí vamos a limpiar nuestra salida de datos por consola. Coloco aquí mis comillas correctamente al final de Madrid. Selecciono, hago mi insert y listo. Ahora sí se insertó correctamente. Si yo hago aquí un select asterisco from productos, esto aquí voy a llevármelo al inicio de mi editor, ejecuto este select, voy a ver aquí el resultado. Fíjense cómo lo trae exactamente igual que la versión anterior que teníamos de Oracle 11, pero esta instrucción es porque estamos utilizando este modo de ejecución. Voy a borrar todo este código que tenemos aquí
Y vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a cerrar mi salida de consulta y mi salida de datos por consola. Vamos a utilizar ahora este botón, este Run Script que está acá. Si yo le doy ahí, fíjense cómo ahora me los trae como campos separados, como si fuera un varchar. Sin embargo, aquí al seleccionar y ejecutar con este ejecutor de sentencia única, vemos que lo trata como un JSON porque sabe que su contenido es de tipo JSON. Entonces, ¿cómo podemos acceder a los campos que tenemos dentro de nuestro documento JSON? Pues para acceder a estos datos debemos ejecutar ciertas instrucciones especiales. Digamos que yo quiero acceder al país, que lo vemos acá. Digamos, por ejemplo, que yo escribo acá select datos.país from productos. Si yo lo hago así, no funciona exactamente igual que como si estuviéramos haciendo uso de otros objetos de Oracle. Como ven aquí, me da un error, me dice identificador inválido porque no conoce este argumento que le estamos pasando aquí de país. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con un alias. Si yo, por ejemplo, a mi tabla productos 1 le pongo un alias, por ejemplo, prod 1, y aquí, buscando dentro del campo datos, antecediendo al campo datos, y escribo el nombre de mi alias, prod1, punto, aquí sí debe funcionar. Si yo ejecuto esto, pueden ver aquí que me aparece México y España. No hay ningún problema. Es decir, puedo acceder con lo que se conoce como notación por punto, pero debo ponerle un alias a mi columna. Entonces, vamos a hacerlo un poco más, digamos, complicado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sombrear toda esta ejecución y le vamos a dar a control C. Ahora vamos a darle, en mi caso, si ustedes no lo han borrado, no deben hacerlo, yo le voy a dar a control Z hasta que llegue a los insert que teníamos anteriormente. Voy a borrar aquí, voy a borrar este de acá, me voy a quedar con este insert de aquí. Y voy ahora a colocar aquí, ejemplo 3. País, voy a colocar aquí Colombia. Ciudad, voy a colocar aquí Bogotá. Población, digamos, por ejemplo, 4 millones. No me sé la población de Bogotá. Entonces, ahora voy a añadir un nuevo campo. Aquí, luego de la población, vamos a colocar una coma. Le vamos a dar a Enter. Y aquí, abriendo doble comillas, voy a colocar dirección, doble comilla, 2 puntos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a abrir una nueva llave y voy a abrir un espacio aquí. Y aquí, ¿qué voy a colocar? Dentro de mi llave de dirección, voy a colocar, por ejemplo, la instrucción dentro de doble comillas, calle, doble comilla, 2 puntos, qué sé yo, calle primera. Cierro doble comillas, coma, debajo, voy a colocar de nuevo, por ejemplo, edificio, 2 puntos, voy a colocar aquí un 5, coma. Y aquí por último voy a colocar, por ejemplo, piso, digamos 10. Y eso es todo. Aquí cierro mi llave y esta llave de aquí abajo de mi cierre de documento la voy a subir hasta aquí para tener organizado mi código. ¿Qué he hecho aquí? He agregado un nuevo atributo dentro de mi documento JSON que se llama dirección, que a su vez tiene múltiples campos: calle, edificio, piso. Entonces, yo puedo acceder también aquí de la misma notación por punto, y ahora aquí debajo voy a darle a control V para pegar la instrucción que ya tenía copiada. Como les decía, yo puedo acceder aquí de la misma forma a través de la notación por punto, ir navegando a través de mi documento JSON hasta llegar a un determinado dato. Entonces, primero que nada, vamos a ejecutar nuestro insert. El sistema me dice una fila insertada. Y ahora aquí vamos a irnos. En lugar de datos.país, como lo hicimos anteriormente, pues ahora vamos a irnos a datos.dirección. ¿Qué pasa entonces? Si yo aquí sombreo y ejecuto esta instrucción, aquí veo que me sale aquí abajo calle, edificio y piso. Entonces, ¿por qué me sale aquí o estos valores null como primer y segundo registro? Porque recuerden de que yo he insertado un registro anteriormente y en el registro anterior no existía el atributo dirección.
Es decir, los otros dos países que tenemos, creo que son España y México, no tienen este atributo en el JSON, solo lo tiene Colombia. Es por eso que aquí no encuentra nada en esos otros dos países y aquí solo encuentra el de Colombia. Entonces, si se fijan, una de las características o ventajas de un documento de tipo JSON es que no tiene por qué tener la misma estructura. Esa es una de sus mayores ventajas de este tipo de contenido, de documento. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder a algo como les decía, en este caso, piso? Pues igualmente, aquí por ejemplo, vamos a copiar y a pegar aquí debajo. Y sigo con mi notación de puntos. 1, datos, punto dirección y ahora colocamos punto piso. Entonces aquí tenemos la tabla, el campo que almacena el documento JSON, la clave dentro de mi documento JSON a la que le quiero saber su valor y el valor, el atributo piso del que quiero saber el valor. Entonces selecciono, ejecuto y es el mismo proceso. Aquí lo vemos. El 10 que le pasamos en el insert, aquí me lo trae, piso 10. Y igualmente null, null, porque en los otros dos registros de España y México no hay un atributo piso número 10. Solo aquí en este insert donde colocamos Colombia en el valor para la clave país. Entonces, eso va a ser todo hasta aquí en esta parte de nuestro curso de PL/SQL en nuestra sección de JSON. Más adelante continuaremos trabajando con el manejo de este tipo de documentos en PL/SQL. Nos vemos en una siguiente entrega.